Bien, ahí está, Estamos todo fresquito, bien. fresquito. Nos Sí, vamos a ir a fresco. Brasil, qué lindo ir a Brasil, ¿no? Oh, Por lo menos imaginariamente y a través de la próxima comunicación. Vamos a hablar con el colega corresponsal de Página 12 mm. en Brasil, Darío Piñotti, que tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. Hola Darío, Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo estás? Rocío, Ignacio, ¿cómo están? Buenos Bien, días. muy Muy bien. bien, Buenos gracias, días. Darío. Bueno, gracias por atendernos y bueno, queríamos conversar con vos un poquito acerca de la importancia, ¿no? De una reunión que seguramente se va a realizar hoy. Anoche llegó el presidente Lula da Silva a Buenos Aires y se espera que se reúna con Cristina Fernández de Kirchner en el domicilio en el que cumple prisión domiciliaria. ¿Cómo lo estás analizando? Es una cumbre doblemente importante por las razones que ustedes citaron recién. Difícil colocar cuál primera, es decir, Mm, una cumbre del Mercosur no es algo menor, Ujú. es la 66ª que ocurre desde que el bloque fue creado en 1991. Tiene también la importancia adicional de que en el semestre que concluye hoy las actividades de ese grupo fueron menguadas. Es sabida la posición del presidente Milei frente a mm, este grupo, el desinterés, incluso llegó a llamarlo como un lastre para la inserción brasileña argentina en el exterior, tesis que es antagónicamente contrapuesta a la de Lula. Lula llega precisamente con la promesa de hacer del Mercosur aquello que ya fuera, según su lectura, de dinamizarlo e incluso con el juramento, porque esa fue la expresión que él usó hace 2 semanas en Francia cuando estuvo con su colega Emmanuel Macron, de firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. mm. Por un Bien. lado, esto no es poca cosa, Ujú. pero ha tenido tanta repercusión y tanta densidad política la prácticamente segura reunión de Lula Ujú. y la expresidenta Cristina Fernández, que es muy difícil, colegas, Claro, decir Claro. cuál sería el título que pondríamos si el diario fuera editado por nosotros. claro. Ujú. Primero es el viaje de Lula para encontrarse con Cristina o el viaje de Lula para asumir el semestre del Mercosur. Mm. Claro. ¿Y cómo se está tomando allá el respaldo, ¿no? Que le está aportando Lula da Silva a Cristina Fernández en lo que también es una campaña internacional, ¿no? Cristina Libre, equiparada con la campaña Lula Libre que se dio en su momento desde Brasil. Alta importancia. La prensa brasileña no suele ser muy dedicada a los asuntos latinoamericanos, pero en este caso hizo una excepción y hoy es un tema que, Mm. no como el principal, pero sí como uno de los títulos de portada, está en los diarios de mayor peso y en las cadenas de noticias en tiempo real, de tal suerte que sí, el asunto está siendo acompañado con atención con una óptica editorial en general, por no decir en la totalidad negativa. La mayoría de los medios comerciales brasileños no es simpatizante del gobierno Mm. de Luis Ignacio Lula da Silva y muchísimo menos de la expresidente Cristina Fernández. Debemos hacer un poco de historia. Hay paralelos que no faltan entre la situación de la expresidenta argentina y el actual presidente brasileño. Recuerden ustedes que Lula estuvo 580 días preso Mm. Ujú. debido a una condena que finalmente, a una condena que en algunos aspectos tiene puntos de contacto con la que llevaron a la prisión domiciliaria a Cristina, condena esta que finalmente fue anulada por el Supremo Tribunal Federal debido a los vicios, muchísimos vicios que en ella hubo, de tal suerte que esa experiencia de Lula que dio lugar a la internacionalización de la frase lawfare. Fueron los abogados de Lula los que crearon, o por lo Ujú. menos los que popularizaron esa expresión que significa ni más ni menos que el uso Claro. de la justicia como ariete para alcanzar objetivos políticos. De tal suerte que este es uno de los vectores del análisis, en algunos casos, en la mayoría de los casos de la prensa comercial, análisis negativo, por diversas razones, pero una fundamentalmente es porque esa prensa en su hora acompañó y aplaudió la prisión que finalmente sería considerada ilegal de Lula. Y ese es también el motivo central de la visita de Lula. Recuerdan ustedes que hace algunos días estuvo en Argentina un hombre directo de Lula, que es el diputado Paulo Pimenta, quien anunció en Buenos Aires el viaje del mandatario y la reunión con Cristina, y él alegó precisamente que
la clave para que Lula recuperara la libertad fue quitar el proceso del ámbito jurídico y llevarlo al ámbito político. Y citaba el ex ministro de Comunicaciones de Lula el ejemplo de que durante los 580 días que el entonces exmandatario permaneció preso, hizo de su celda una celda aislada, una celda en la que no podía tener contacto con otros presos, en Curitiba, la capital del estado Paraná. Hizo de esa celda una oficina en la que funcionó, de hecho, el comando del Partido de los Trabajadores, el comando del Partido de Lula y una suerte de cancillería. Recuerden ustedes cuántas personalidades internacionales visitaron a Lula durante esos casi 2 años. Decía Paulo Pimenta, tal vez esta sea una experiencia a ser considerada en la prisión de Cristina como un ejemplo o como una experiencia o como algo que finalmente para Lula tuvo resultado positivo. Darío, empezabas la conversación hablando de cuál va a ser el balance de la importancia, ¿no? Y qué importancia tiene para Brasil, para Lula, llegar al Mercosur, y cómo crees que va a inclinar o va a intentar inclinar la balanza el gobierno argentino en esta situación que vos mencionás o que bien mencionás en cuanto a la resonancia o de un encuentro de Lula-Cristina o del encuentro Lula-Milei. Este segundo es un encuentro que no está dado como probable. ¿Acaso termine por ocurrir? Tengamos presente que esta es la primera visita de Lula a la Argentina desde enero de 2023. Significa que en diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, Lula no estaba en la ceremonia de pose, algo inusual más en un presidente como el brasileño, para quien la agenda internacional es sumamente importante, pero la ausencia de Lula se debió, entre otras cosas, a la presencia del expresidente Jair Bolsonaro en esa ceremonia. Claro. Y que Lula viaje a Buenos Aires ahora, difícilmente, no me animaría a negarlo por completo, tenga entre una agenda que no ha sido divulgada hasta el momento, algo también inusual. El Palacio del Planalto suele divulgar a las 7 de la mañana de cada día la agenda, pero en esa agenda no tenemos las noticias oficiales. No estaría la reunión con Milei. Tengan presente fotos. El año pasado, recuerdan, Brasil fue el anfitrión de la cumbre del grupo de los 20 países con mayores productos brutos del mundo. El saludo de Lula con Milei o el no saludo de Lula con Milei en el momento protocolar es un indicativo de que las relaciones no habían mejorado en noviembre del año pasado y tampoco ahora en julio de 2025. Claro. Hay que tener presente, Darío, la cantidad de veces que el presidente argentino insultó, injurió a Lula da Silva, ¿no? Lo tenemos presente como periodistas, pero lo tienen muy presentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Palacio del Planalto. Algunos meses atrás, en ocasión de señales llegadas desde Buenos Aires, en el sentido de que Milei tendría disponibilidad de reunirse con Lula, hablamos con el Planalto. Nosotros estamos basados aquí en Brasilia, pero en ese momento hablamos con el Planalto y la respuesta del Planalto fue tajante. Hasta que no haya una disculpa pública del presidente argentino sobre los insultos propinados o expresados al presidente Lula, esa reunión no ocurrirá más. El presidente Milei envió una carta en mano a quien entonces era la canciller Mondino, que vino hasta Brasilia para hacérsela llegar al canciller Mauro Vieira. Ella ya no es más canciller, Mauro Vieira sigue siendo el canciller, hoy está en Buenos Aires, y ante la pregunta, no solamente nuestra, sino de otros periodistas a lo largo de los últimos meses, si Lula había leído la carta, la respuesta contenía un cierto desdén. Lula ni siquiera llegó a abrirla. Claro. ¿Y qué impacto tiene esto en las relaciones bilaterales en cuanto a las relaciones comerciales, que son muy importantes, ¿no?, entre los dos países? ¿Tuvo alguna consecuencia en todo este tiempo? Se ha creado desde el Palacio del Planalto, la presidencia, pero fundamentalmente desde el Palacio Itamaraty, la Cancillería, una suerte de cinturón sanitario para que las malas relaciones diplomáticas y las aún peores relaciones de los mandatarios no contaminen
lo comercial, y algo de eso se ha logrado, Ok. incluso en uno de los capítulos más importantes de la relación comercial, que es muy importante para Argentina, pero también para Brasil, porque si bien hay otros socios con más volumen de intercambio, obviamente China, pero también Estados Unidos, Argentina es el tercero, las exportaciones argentinas hacia Brasil tienen un contenido de valor agregado muy superior a las anteriores. Es decir, para decirlo de una manera muy sencilla, Brasil exporta para Argentina aquello que no para Estados Unidos y China, productos industriales. Y ha crecido en los últimos meses la venta de vehículos Mm, hacia Argentina, debido, entre otras razones, eso lo saben ustedes mejor claro, que yo, a la, a la subvaluación del dólar, del por dólar. motivos que tampoco me cabe explicarlos. Pero el Mm. caso es que el comercio se ha mantenido en pie y no ha sido impactado o tan impactado por esta falta de diálogo diplomático. Mm. Bien. ¿Y cuál es tu análisis, Darío, en cuanto a lo que ha sucedido en las diferentes cumbres de Mercosur desde la primera, allá por los primeros años de los 90, a hoy? Digo, en materia geopolítica, en materia comercial, ¿a dónde estamos parados en estos momentos? Han habido muchos Mercosures, ¿eh? Desde aquel que fue creado a principios de los años 90, cuando toda la región montaba el caballo del neoliberalismo recién Mm, llegado, recuerden, sí. 1991, 2 años después del consenso de Washington, y que tuvo en aquellos años, básicamente durante las presidencias del entonces mandatario Carlos Menem en Argentina y Fernando Enrique Cardoso en Brasil, ese toque. ¿Eh? Un Mm, Mercosur que tuvo un crecimiento formidable en el plano económico y no tanto en el plano político. Luego vendría el Mercosur político, ¿eh? claro. Aquel Mercosur de la primera década de este siglo, que tuviera como protagonistas en el caso argentino al expresidente Néstor Kirchner y en el caso brasileño al actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Recuerden que Lula está en su Mm. tercer Ujú. mandato. Aquel fue, perdón. No, 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 sí, te no, sí, estamos sí, te escuchando. seguimos. Ah, Perfecto. sí, sí, aquel fue un Mercosur que tuvo su dínamo en ese aspecto y tal vez esa fuerza política explica aquello que, si bien no fue en el ámbito del Mercosur, pero muy emparejado con lo que era no solamente el Mercosur de aquellos años, sino la América del Sur de por entonces, fue el fracaso para los Estados Unidos de querer constituir el área de libre comercio para las Américas en la Mm, cumbre de Mar del Plata de claro. noviembre de 2025. Y luego vendría el Mercosur más decrépito, el Mercosur que precedió a los nuevos gobiernos conservadores, Mm, que comenzaría aproximadamente en 2015. Les tengo un dato que tal vez sea a interesante. ver. En la cumbre ocurrida hace exactamente una década, aquí en Brasilia, en Mm, 2015, mm, esa fue la 48 cumbre, la 48ª cumbre del Mercosur, cuando era cuando fue anfitriona la entonces presidenta Dilma Rousseff, se comenzó a hablar de el riesgo de un nuevo plan Cóndor en el Mercosur. En aquella cumbre que nos tocó cubrir como reporteros, incluso hubo en el documento final un acápite en el cual se mencionaba el que por entonces era el 40 aniversario del Plan Cóndor, creado en 1975 en Chile. Y se decía en aquel documento que ahora las amenazas a las democracias han resurgido mm, con otros formatos. Ujú. ¿Por qué se hablaba de eso? Porque ya ese día, el día en que Dilma Rousseff recibió a los entonces presidentes del Mercosur, entre ellos a Cristina Fernández, fue la última cumbre en la que participó Cristina Fernández, comenzaba el juicio o los pasos ya muy agigantados hacia el juicio claro. político que terminó con la destitución de Dilma Rousseff. Claro. Este año, hoy, estamos cumpliendo, en este año, no en este día, los 50 años del Mercosur. Y ayer, Mm, el canciller brasileño, el canciller Mauro Vieira, obviamente siguiendo instrucciones del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, estuvo en el Museo de la ESMA, mm, Mm, como una señal de que la preocupación de un nuevo plan Cóndor
en la forma de nuevos gobiernos de ultraderecha y en la preocupación altísima que se vive aquí en Brasil de un nuevo golpe de Estado. Tengan presente que en enero de 2023 aquí hubo un golpe de Estado que por muy poco fracasó, vuelva a ocurrir, de tal suerte que del Mercosur económico al Mercosur político y a este Mercosur cercado por un espectro de un nuevo tipo de Plan Cóndor. Sí, incluso Darío, la expresidenta Cristina Fernández en sus últimas alocuciones públicas hizo referencia a este nuevo Plan Cóndor, así que seguramente va a ser uno de los ejes de diálogo, ¿no? De hoy de la expresidenta con Lula da Silva cuando lo reciba allí en su casa. Bueno, y veremos qué sale de eso. Realmente muy completo tu análisis, te agradecemos muchísimo y